Muy bien, pues bueno, estamos en esta continuación de esta clase, que es una clase del tabernáculo, como estamos ahí, ¿verdad? Teniéndola. Y también, pues bueno, estamos dándole, pues prácticamente estamos, no todavía en la recta final, pero sí ya prácticamente de aquí. Solo falta ver algunas otras cositas y bueno, estaremos eh, finalizando este curso, un curso bastante amplio, que también lo pueden seguir viendo ahí o repasando ahí en la página de YouTube. Ahí ustedes también pueden seguir repasando las lecciones por si hay algo que se les haya complicado recordar. Y bueno, estamos en la etapa del Kodesh, Kodashim, que es el Kodesh, que es el lugar santo, y que hemos estado hablando algo acerca de varios muebles, pero bueno, este mueble que vamos a estar viendo o que estuvimos viendo desde la clase pasada, hoy vamos a buscar finalizarlo para que, pues bueno, sigamos avanzando, ¿verdad? Y bueno, estuvimos viendo algunas características de este mueble. A ver, alguien que me diga algunas características de este mueble que se le quedó grabado. De lo Que que se vimos. necesitaban 34 kilos de oro para Ok, estamos hablando de un mueble de peso, ¿verdad? 34 de kilos. Muy peso, sí. bien. ¿Y Ujú. eso para ti qué significa, Sofía? Que tiene el peso de, de la bendición, creo yo, del Padre. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más estuvimos hablando? Que fue labrado a martillo. Labrado a martillo, muy bien. ¿Y para ti eso qué significa? Pues, muchas veces así también el Padre así nos procesa. Ok, A martillazo, dice. a martillazo. Ojo, y bueno, creo que mencionaste algo también, bueno, todo es muy interesante, pero recuerden que dice martillo más no mazo, ¿verdad? Porque muchos quieren moldear, o creen que también recibimos marrazos. Bueno, es que aquí en México, no sé en otros, si en otros estados, pero tú también que eres bueno para la construcción, José, sí le dicen marro también allá en Veracruz, el martillo grandote. Sí, también. Sí le ¿Cómo le dicen dicen? marro. Marro, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok, pues bueno, pues Y pueden ser los procesos también, pastor, el de los, o sea, el martillo, que fue claro, labrado el martillo. así es. De hecho, sí, implica indiscutiblemente el, totalmente los procesos que de alguna otra forma, porque tiene que ver con formación, ¿no? Tiene que ver con la formación que pues el Padre tiene para cada uno de nosotros. Entonces, José hablaba acerca de los procesos y que de alguna otra forma también cada uno de nosotros como líderes, por ejemplo, los que estamos al frente también, o cuando una persona está al frente, también tiene una especie de martillo, ¿no? Para formar. Entonces, si tú estás al frente o cualquier tipo de liderazgo, todo liderazgo debe de ser un liderazgo que forma, más no que derriba, ¿no? Porque era lo que me quería referir, o sea, el martillo se refiere a la construcción y el marro, que es lo que decíamos hace rato, que es un martillo ya grande, y pues es bastante pesado incluso, pero ese nada más es para destruir, con ese no puedes construir, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy interesante porque el martillo, a final de cuentas, pues hace que nosotros, caminemos en una evidencia de ser, de construir o de ser construidos
y edificados, más no de destruir, ¿no? Entonces, aunque esa enseñanza va dirigida más al liderazgo, o cuando tú estás al frente como padre o como madre de familia, ¿no? El padre o la madre, o cuando estamos al frente, ¿no? De dirigiendo, ¿no? Un grupo, una congregación, una empresa, etcétera, estamos para construir, no para destruir, ¿no? Que eso es muy interesante también. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra Brazos, característica? los brazos, pastor, Los los siete brazos, ¿qué, brazos, qué, qué significan los brazos para significa ti? los dones del Espíritu que estábamos viendo, ¿no? Ok, Referentemente a los dones del Espíritu Santo y que ciertamente son atribuciones, ¿no? Del conocimiento y parte importante para cada uno de nosotros. Y los frutos más que nada, ¿no? Porque dice, por sus frutos los conoceréis, no por claro, los dones que muchas veces hemos pasado por esas partes, ¿no? ok. Ahora, recordemos que, bueno, eso es lo que está alrededor de los brazos, ¿no? Lo que está, no alrededor, sino está decorando los brazos, ¿no? Y todo el candelero que, bueno, ahí sí lo ven en la diapositiva, lo voy a poner otra vez para que se den una pequeña vista. Ahí ustedes pueden visualizar, ¿no? Muy específicamente todos los botones, como dice ahí. Ahí vamos a tratar de señalarlos, ¿no? Está un botón, un cáliz y una flor. Esto es a lo que se refiere, ¿no? Y curiosamente, ¿verdad? Nosotros vemos también en todas estas partes como y bueno, también incluyendo todos estos, ¿no? Pero obviamente, pues bueno, es la decoración, ¿no? Y qué curioso que, como dice el pastor Isma, están específicamente en los brazos, ¿no? En cada una de las lamparillas están como despabiladeras, ¿no? O bueno, más bien las pabiladeras, ¿no? Despabiladeras. El pabilo o donde está el recipiente genera el, que está ahí alrededor de los brazos, ¿no? Ok, muy bien. Y que sí, o sea, el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan que hacíamos una remembranza o bueno, hacíamos como una figura de la historia de Raquel y el criado Eleazar, el siervo de Abraham, ¿verdad? Cómo te decora, el Espíritu de Dios te decora, que hablamos de esa similitud cuando el Espíritu Santo te hermosea, ¿no? Entonces decíamos que el fruto, el don, que recordemos que son dos cosas diferentes, porque el fruto es la evidencia que nosotros damos del Espíritu Santo y el don es la herramienta que te da el Espíritu Santo para el destino, el diseño que Dios tiene preparado para ti. ¿Ok? Entonces es importante siempre identificar esas partes. ¿Alguien más? A ver, ¿qué más estuvimos hablando? A los que, bueno, creo que sí estuvieron todos, pero para recordar, ¿qué más estuvimos viendo? ¿Alguien quería decir algo? Nadie. De la menorá también, que se pone del lado del sur, por ahí escuché que mencionaba, Ujú. ¿Y qué significa el sur? que vienen las bendiciones. Del sur vienen las bendiciones, es correcto. Muy bien. Gracias, José. Estaba este, específicamente puesto al lado sur. Por ahí, bueno, o sea, los 4 puntos cardinales pertenecen a una dimensión de espacio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, eh, bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de 5 dimensiones, ¿no? Espacio, perdón, profundidad, longitud y altitud. Y bueno, los 4 puntos cardinales pertenecen a esa dimensión, ¿no? Y que es muy interesante darnos cuenta que dimensionalmente pues están puestos ahí, ¿no? Están puestos ahí. Muy bien.
Excelente, José, muy bien. Al lado sur. Y bueno, hay muchos significados de los más puntos cardinales, porque es amplio, es bastante amplio este tema de los puntos cardinales, pero una de las cosas es recordar que el candelero, la menorá, estaba al lado sur. Muy bien. Gracias, José. ¿Alguien más? ¿Qué más estuvimos viendo la clase pasada? Recordando algo también bueno, haciendo mención de la mesa, ¿no, pastor? Sí, También habíamos visto algo de la mesa, sí, recordando de lo anterior, que ciertamente nos trae a lo que es la alianza y el pacto, que ciertamente se enfocaba mucho en eso, ¿no? Que es la alianza y pacto. ok, sí. Sí, claro, como estábamos finalizando el mueble de el Shulchan o la mesa de los panes, hablábamos de las mesas jurídicas, las mesas legislativas, mesas de alianzas, mesas de pacto, lo que implica, ¿verdad? Muy interesante la mesa de los panes que tiene mucha tela, dicen por ahí, de dónde cortar todavía, ¿no? Pero lo básico o lo más, pues tratamos de, pues bueno, abundar para poder, finalizar el curso, si no, no acabamos. Pero sí, es correcto, así es. Muy bien. Ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta en relación a esto, de lo que vimos, de lo que estuvimos hablando? ¿O todo está bien? Muy bien, pues bueno, parece que todo estuvo, este, supongo yo que está entendible, ¿verdad? O no me entienden nada. Que eso parece también puede ser, ¿no? Que si nadie hable, pues es que no me entendieron nada. Ok. Pero bueno, ok, muy bien. Pues bueno, pues vamos a seguir ahorita en a, que retomamos ok, muchas gracias, gracias por las palabras, está entendible, gracias. Entonces, pues bueno, entonces lo que vamos ahora a seguir viendo, porque bueno, hay cosas muy interesantes que estuvimos hablando, que estamos hablando del candelero. Y quiero comentarles antes de que, este, em, permítame tantito, más que nada lo que quiero hacer es poner otra, diapositiva. Tiene que ver en relación al candelero, pero bajo una perspectiva, curiosamente, bueno, esta es una perspectiva más de rabínica, que algunos comentaristas, como en el caso de, bueno, en el judaísmo hay dos comentaristas muy fuertes, de dos escuelas, que vienen de dos escuelas, interesantes. Uno se llamaba Rashi y otro se llamaba Rambam. Eran, bueno, solamente nada más para que sepan los nombres o identifiquen esos nombres. Eran dos escuelas de estudio de interpretación. Entonces la escuela de Rashi decía, ¿verdad? Y bueno, también Rambam concordaban en que el candelero tenía una forma un poquito más específica en relación así, ¿no? Como tipo una curva, ¿no? No curva, más como tipo escuadra, ¿no? El candelero, el otro, el que vemos, es más curvo. Y bueno, nada más es como una forma de pensamiento que digo, no difiere nada, simplemente nada más es la perspectiva, ¿no? del candelero, que según dos comentaristas muy fuertes, Rashi y Rambam, concuerdan que eran los brazos diagonales, ¿no? Saliendo desde la caña central. Es muy interesante porque, bueno, a mí se me hace ya un poquito más interesante este asunto porque mm,
así más o menos se escribe una de las letras hebreas, ¿no? Cuando yo he estado visualizando de esta forma, hay una letra en hebreo que solamente, esto no es que esto es como un extra, ¿no? Que les quiero decir. Nada más ok. Lo curioso de esto es de que hay una letra en hebreo que se las voy a dibujar ahorita aquí. Es más o menos así se escribe. Ajá. Esta letra en hebreo es la letra Shin. Ajá. Así. Ujú. Shin. Ok. Y es una letra, es un poquito parecido, ¿no? No, obviamente faltan ahí, no está exactamente, o el candelero específicamente a eso. Sin embargo, se me hace muy puntual porque pareciera ser una letra Shin. Pero bueno, lo importante es, por ahí puede que tenga ahí, no, ahorita no quiero adelantarme al asunto de confirmar, pero por ahí tiene ahí algo muy, muy interesante que tiene que ver con la letra Shin. Lo importante, eh, lo importante es de que nosotros debemos de identificar la, eh, todas las características como hemos estado hablando y quiero partir un poquito en relación, obviamente si ustedes se dan cuenta, lo que sobresale bastante, bastante, bastante es el número 7. ¿Ok? Voy a comenzar de ahí. El 7 es muy importante. Bueno, ahí ustedes ven, pero nada más de aquí esto. Ustedes ven ahí um, algunos eh, artefactos o algunas cositas que tienen que ver con eh, con el trabajar el candelero, ¿no? El tomar el pabilo y cómo, de alguna otra forma, cómo se podían encender, ¿no? Y bueno, la limpieza. Fíjense que incluso recuerden que este mueble era muy, muy interesante porque eh, indiscutiblemente este mueble se utilizaba y se encendía todas las mañanas y todas las tardes. Bueno, lo importante de esto es de que este mueble, voy a regresar al anterior para que, eh, bueno, regresamos al mueble anterior. Ahí está. Ahí está, ¿no? Este es el mueble que estamos visualizando, ¿no? Teniendo. Ok. Entonces, el número 7 es muy, muy importante. Y bueno, el 7, para los que ya saben, pues bueno, tiene que ver con un estado que está ligado a muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Recordemos que, pues bueno, son 7 días de la creación y el 7 implica o se relaciona a lo que es estar un estado pleno, ¿no? Lo que tiene que ver con plenitud. Entonces, cuando tú llegas al número 7, tiene que ver con un estado de plenitud en tu vida, ¿no? Es un estado de plenitud. Cuando Yeshua dice que Él es el que tiene los 7 espíritus, en el libro de Apocalipsis se refería a un estado también de plenitud, no nada más porque recuerden que en Isaías 11 dice que es el espíritu del eterno, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor, que eso fue algo que dijimos la vez pasada que nadie me dijo, pero bueno, les recuerdo que también hablamos de los 7 espíritus de Dios, pero tiene que ver con un estado de plenitud, plenitud de lo que el Eterno hace en cada uno de nosotros. ¿Ok? Otra cosa bien importante que decíamos, siempre el 7 es
una forma de expresión de Dios, porque el 7 está enfocado a la plenitud en Dios, porque 6, el 7 se conforma en 6 más 1, 7, ¿no? Cuando 6 tiene que ver con el hombre, 1 tiene que ver con Dios. Entonces, el hombre más Dios llega a un estado de plenitud, ¿no? Entonces, también ese es el número 7. Hay obviamente 7 fiestas básicas, obviamente, pues bueno, no son las básicas, aunque recuerden que hubo 2 añadidas que celebramos, que es Purim y Hanukkah, que se agregan a la celebración que tenemos cada año. Pero 7 fiestas básicas, ¿no? Que son 4 de primavera y 3 fiestas de otoño, 4 fiestas que es Pesach, Hat HaMatzah, Bikurim y Shavuot, que estas son Pascua, panes sin levadura, primicias y la fiesta de las semanas, Shavuot, o que también le pusieron Pentecostés, pero el nombre es la fiesta de las semanas, y las otras 3 que son Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, ¿no? Que es el día del trompetazo o el día del despertar, es el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, hay 7 fiestas que también nos llevan a un estado de plenitud. De hecho, es importante, por ahí, ustedes pueden, si quieren sumergirse un poquitito en las 7 fiestas bíblicas, ahí por ahí tenemos también 2 clases, de 3 horas cada una, más o menos, o 3 o 4, 3 horas, ¿no? Bueno, 2 clases y más o menos son 5 horas de clase, incluyendo los 2 videos. Ahí ustedes pueden ver una introducción, porque realmente no pudimos ver tan amplio, ¿no? Eso en una universidad, ahí que estuve dando una clase. Y ahí en estas 7 fiestas, pues bueno, vemos en un estado de plenitud profético, por ejemplo, 4 Yeshua ya las cumplió, 3 están por cumplirse, que tienen que ver con el arrebatamiento, con su regreso y con el milenio de Yeshua o el Olam Abba, como se le conoce en el judaísmo. Pero lo importante es que esas 7 fiestas tienen que ver también con 7 estados de plenitud de la creación, de la vida en el reino, ¿no? De llegar a un estado de plenitud. Recordemos que el 7, por ejemplo, que es el séptimo día, que es el Shabbat, está relacionado también con 7 milenios. Esto es muy bien importante porque tiene que ver con 7 estados o 7 milenios de plenitud en el que nosotros podemos darnos cuenta que curiosamente el último milenio, ¿no? O los últimos 1000 años, como se le conoce, pues es la fiesta de Sukkot y son 6000, entonces milenios o 6000 años que involucran el tiempo que Dios determinó para poder cerrar este ciclo dimensional en Dios, ¿no? Ok, entonces es importante, muy, muy interesante. Ok. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias, sí, bueno, también los 34 kilos, gracias José, tiene que ver con, como menciona aquí, bueno, voy a moverlo tantito aquí, 34 kilos de oro, bueno, tiene que ver con plenitud, ¿no? Decíamos, así es, 3, el Gimel y Dalet, la 4, muy bien, muy buena aportación también, gracias José por ese recordatorio. 34 kilos de oro tiene que ver con peso, ¿no? Y la plenitud, ¿no? Pero si se dan cuenta, número 7 es muy importante. Cuando el Eterno menciona el estado de vida, bueno, no sé si recuerdan que me parece que esto es en Génesis, el Eterno hay una declaración de parte de Dios que dice que no pasará más de 120 años, o sea, que la vida del hombre no será más de 120 años, ¿no? No sé si recuerdan.
pero no se estaba refiriendo a la vida de una persona que, pues nada más voy a llegar hasta el 120 y me voy a morir, no, sino se estaba hablando de 120 jubileos. Entonces, por ahí, haciendo una cuenta, decían que estos 120 jubileos tiene que ver con 6,000 años. Entonces, lo que realmente Dios estaba diciendo era de que realmente el estado del hombre en esta tierra tenían que ser 6,000 años, y obviamente el estado de plenitud, que tiene que ver con un Shabbat eterno, que por eso cuando nosotros o cuando como familias nos reunimos en casa y celebramos Shabbat y recordamos el cuerpo de Yeshua, la sangre de Yeshua, porción bíblica y todo lo que envuelve, ¿verdad? Adoración, etcétera, etcétera. Bendecimos a los hijos y entramos en un estado de eternidad muy hermoso. Pues curiosamente también, amados y amadas, eso que estamos haciendo es un ensayo de lo que decimos es el séptimo milenio o los últimos 1,000 años de estado de plenitud, o es el estado de plenitud de esta tierra, donde pues va a ser un Shabbat este, eterno, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con las 7 fiestas, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que la séptima fiesta es la fiesta de Sukkot, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ok. Muy buena pregunta, Anita. Es correcto también, ¿no? De hecho, ya iba para allá. Las siete iglesias, las 7 comunidades, 7 Keilah, o bueno, como le quieran poner, ¿no? Pero los siete iglesias o 7 comunidades de Apocalipsis también tiene que ver con eso, porque cuando nosotros estudiamos cada una de las iglesias, tienen en un sentido un estado de plenitud en tu vida. O sea, las 7 iglesias, las 7 iglesias tuvieron una palabra profética de parte de Yeshua. Entonces, cada palabra profética define el estado de la condición, muchas veces de cada congregación en ese tiempo. Sin embargo, cuando uno se pone a estudiar los 7 estados de las congregaciones, nos damos cuenta que muchas veces así hoy en día así están. Entonces, recordemos que son estas congregaciones: es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, me parece, y me falta una. Creo que ya las acabé, ¿verdad? A ver, bueno, son Éfeso, Esmirna. Ajá, Éfeso es la iglesia que perdió el primer amor. Esmirna es la iglesia sufriente. Tiatira Pérgamo es la congregación que se está contaminando. Tiatira, pues es la peor de las todas, yo creo, ¿no? Porque dice que conoció las profundidades de Satanás, imagínense, ¿no? La palabra profética. O sea, léanla ahí. Luego después sigue Sardis, que dice que Yeshua le dice que cree que que tiene vida, pero realmente está muerta. Y las últimas dos, que es Filadelfia y la Odisea. Entonces, ¿en dónde está el estado de plenitud? En donde se dice que cuando tú vas en un crecimiento, ¿verdad? Puedes estar en cualquier estado de este tipo de congregaciones, ¿verdad? Hay gente que ha perdido su primer amor, como Éfeso, está en proceso como Esmirna, que es la congregación o la comunidad procesada, o puede estar como Pérgamo, que se está mezclando, ¿no? Y la mezcla no nada más tiene que ver con mundo, mezcla tiene que ver con todo un asunto babilónico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Tiatira, pues bueno, es la que ha tocado fondo en el sentido espiritual, ¿verdad? Pero Yeshua todavía la sigue considerando parte de su comunidad, ¿no? Imagínense, ¿no? Sardis, pues bueno, son los que creen que están bien, pero realmente están más
más muertos que los del cementerio, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Y nos quedan las últimas dos, que tiene que ver con eh, Filadelfia, que se dice que es la comunidad o la congregación que está adquiriendo o teniendo la capacidad del arrebatamiento, ¿no? Porque curiosamente nada más a Filadelfia y Esmirna, Yeshua no les reclama nada, solamente les dice sus características y les da una palabra profética de aliento. A las demás les da también una palabra profética, pero le dice, tengo algo contra ti, ¿no? Entonces, por eso, hoy en día, y en o sea, qué curioso, porque es la sexta y la séptima, que a final de cuentas es un ciclo, pero tiene un ciclo profético, ¿no? Porque hoy en día, para estos últimos tiempos que estamos viendo, los tiempos finales que estamos viviendo, que para algunos, bueno, ahorita regreso a ese asunto de los 6,000, porque ya para algunos consideran que ya estamos en el 6,000, o sea, aunque vamos a entrar a 5,783, pero en un sentido profético ya estamos en 6,000, ¿no? Por eso ya realmente muchos maestros de Torah, de judaísmo, ya están considerando que esta generación es la generación del 6,000, ¿no? Eso es muy interesante, porque es muy apocalíptico. Y tiene que ver con lo que les estoy diciendo de la sexta y la séptima comunidad o iglesia, o congregación, que porque Filadelfia es la que se está confeccionando como una esposa para el amado. Acuérdense de Raquel, ¿se acuerdan que Raquel fue embestida? Hablábamos de esa comparación, ¿no? Era vestida, era adornada, ¿para qué? Porque fue llevada al desierto, el criado la llevó para encontrarse con el esposo. Eso es lo que está sucediendo con Filadelfia. Filadelfia se está adornando. Yeshua, si ustedes leen la palabra profética, le dice, he aquí, vengo pronto, o sea, a ella ya le dice que ya viene, o sea, ya le anuncia su regreso. Le dice, te voy a guardar de un gran acontecimiento, bueno, estoy parafraseando, pero de algo muy importante que muchos escatólogos es lo que consideran con el arrebatamiento, o sea, te voy a salvar de ese gran acontecimiento que viene, o sea, o bueno, de todo lo que viene para la humanidad. Y le dice que tiene poca fuerza, pero en realidad tiene bastante, y que incluso identifica a los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás, que es muy interesante también, porque a mi perspectiva, es la comunidad que ha regresado a la raíz hebrea, ¿no? La sinagoga de Satanás no es el judaísmo, amados, tampoco, o para algunos, pues bueno, es que muchas veces de ahí agarraron el odio o un antisemitismo aún a lo judío, pero no. Sinagoga de Satanás tiene que ver con un grupo que se le llama sionismo, que bueno, está relacionado con el nuevo orden mundial y con la semilla de Caín, ¿no? Hay dos simientes que vienen desde Bereshit, desde el inicio, desde el Génesis, que es la simiente de Caín, o la simiente de la serpiente, que es Caín y toda esa línea, y la simiente de la mujer, que tiene que ver con desde Set, Abraham, bueno, Noé, ahí hay unas generaciones ahí, Abraham, Isaac, Jacob, y ahí ustedes hacen toda la línea. Entonces, la sinagoga de Satanás está relacionada con la semilla de la serpiente, pero son judíos sionistas, o es el sionismo, ¿no? Que está relacionado con el nuevo orden mundial, ¿no? Y bueno, ahí por ahí hay familias judías bastante ricas que están enfocadas al nuevo orden mundial, ¿no? Eso consideran algunos que eso es la sinagoga de Satanás. Dice que se dicen ser judíos, pero no lo son. Ese es pues bueno, para que también identifiquen, ¿no? Porque luego, por este tipo de palabras, quieren mirar el judaísmo como la sinagoga, ¿no? De Satanás, imagínense, ¿no? Pero bueno, se entra un espíritu de antisemitismo muy fuerte ahí, ¿no? Por la ignorancia. Pero lo importante, amados y amadas, es de que como identifica al que se dice ser judío y no lo es, entonces conoce la raíz hebrea. Esa es mi interpretación. O sea, Filadelfia identifica la raíz hebrea y eso es muy, muy importante. ¿Ok?
O sea, identifica el ADN, porque dice, identificas quién se dice ser judío y quién no. O sea, Filadelfia sabe quién es judío y quién no. Así de sencillo. Identifica el verdadero ADN. Entonces, Filadelfia identifica el verdadero ADN hebreo. Y esto incluye la raíz hebrea, ¿no? Entonces, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Porque recuerden que somos la generación para muchos ya del judaísmo, no les estoy hablando de gente de escatología cristiano de evangélico, estoy hablando de gente de judaísmo que saben que ya esta es la generación del sexto milenio, que estamos ya para entrar pues al gran Shabbat, ¿no? Y que por eso están esperando ya al Mashiach, ¿no? Su regreso, que es la fiesta de Yom Kippur. Para nosotros estamos, pero hay que, ¿verdad? Añadir que antes de Yom Kippur está Yom Teruah, que es las bodas del Cordero o el arrebatamiento, ¿verdad? Ahorita vimos una pequeña clase rápido de escatología. Espero no haberlos confundido, pero de todas maneras, si tienen alguna duda, ahí me escriben. Ahí lo escriben ahorita o lo dejamos al final por si tienen alguna pregunta en relación a esto, porque es importante identificar los últimos tiempos. Y qué curioso que el número 7, digo, si se dan cuenta, todo partimos ahorita del número 7 nada más, ¿no? Y de las 7 fiestas, 7 iglesias, 7 días, 7 milenios, ¿ok? Y que obviamente habla de 7 espíritus, habla de plenitud, y por eso yo creo que el candelero como una forma de antesala, aunque obviamente, pues bueno, la antesala tiene que ver con el Shulchan, la mesa de los panes, el altar de incienso, el Mizbeach, Ketoret y Menorá, son los 3 muebles que nos hablan de una antesala para poder entrar al Kodesh Kodashim o al lugar santísimo. Entonces, obviamente, pues esto nos lleva, o todo este compendio del Kodesh, ¿no? Es muy, muy importante porque es la confección, a mi perspectiva, de una cala, una esposa, que se está preparando, pues, para el amado, ¿ok? Entonces, por eso sí es muy, muy importante que nosotros, pues, identifiquemos, ¿verdad? Realmente este número 7, que es muy, muy vital, ¿no? También, pues, bueno, recordemos que el 7 elevado a la séptima, o no sé, bueno, no sé si sea así, si alguien de matemáticas, si no me corrige, que es, bueno, 7 por 7, 49, ¿no? O bueno, no es elevado a la séptima, o no sé, pero el punto es que 7 por 7, 49, y esto nos da, ¿verdad? El 49 es la antesala para el número 50, y recordemos que el 50, o 7 veces 7, nos da 49, y que es para poder entrar al estado del 50, y el 50 pues es Yom Jovel o año de jubileo, ¿no? Entonces eso es también muy, muy interesante, ¿no? Por eso hablábamos del 120 jubileos, ¿no? Que ahí por ahí yo escuché el comentario que son 6,000, ¿no? Pero bueno. Entonces por eso lo importante es algo muy, muy interesante el número 7, porque nos habla de esto, ¿no? Nos habla de esta plenitud, y tiene que ver con un asunto muy, muy profético, muy, muy escatológico para estos tiempos, porque, y bueno, y me faltó, a lo mejor estarán pensando, le falta una iglesia, sí, me falta la Odisea, porque la Odisea, recuerden que es la comunidad, o sea, todavía Yeshua la está considerando como su comunidad, pero la considera tibia, ¿no? Porque le dice, no eres caliente ni fría, te vomitaré de mi boca. O sea, si sigues así, o sea, te vomitaré de mi boca. Obviamente, a cada una de las 7 comunidades o congregaciones, Yeshua les avienta un reto, y el reto es al que venciere. Entonces, obviamente, tiene que ver con una clave muy, muy especial, ¿no? Y obviamente, la Odisea, a final de cuentas, es aunque se le considera, o sea, imagínense, es la comunidad a la que Yeshua le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, qué cosa tan tremenda. Porque ese pasaje, y bueno, a lo mejor ustedes me han escuchado decirlo, y los que no, este pasaje lo utilizaron mucho en evangelismo y en las campañas evangelísticas, pero este pasaje no es para el no creyente. Este pasaje, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, es para una congregación.
que se llama la Odisea, o la gente que está como la Odisea, o sea, la gente que ya conoce a Yeshua, que ya se ha involucrado en el reino, pero ha dejado a Yeshua, pues, afuera. Es correcto, así es, hermanos. Es para la gente que ya tiene conocimiento de Dios, o sea, ya sabe quién es Yeshua, o sea, cuál es su palabra, o sea, no es para el ignorante, pero la cosa es que lo ha sacado. Pero qué bonito, ¿no? O sea, qué gran amor de Yeshua al decirle, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Cualquier persona le ha dicho, sácate a bañar, yo ya no quiero nada contigo, vete a la goma, dicen por ahí, ¿no? Profeta Lulú. Bueno, si está por ahí Lulú. Pero no, o sea, Yeshua no dice eso, Yeshua dice, estoy a la puerta y llamo, o sea, todavía viendo la condición de la Odisea, usted puede ver el gran corazón de Yeshua para con la Odisea todavía, ¿no? Eso es algo, eso solamente requiere de profundo amor y amor de verdaderamente paternal de Dios para poder simplemente identificar que Yeshua, pues, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, o sea, ya la promesa ahí está, o sea, cualquiera de estos de la Odisea que puedan identificar la voz de Yeshua y identificar la voz de Yeshua ahí entraríamos en otros temas muy interesantes, pero el hecho de identificar la voz es algo bastante profundo, muy sólido, muy interesante, pero tiene que ver con la voz se emite a través de, ¿se acuerdan que hablábamos de los 5 ministerios que son los 5 artesanos? Recuerden que las palabras se emiten a través de 5 artesanos, decíamos, que es palabras guturales, palabras linguales, palabras dentales, labiales también, ¿no? Y que estas palabras salen a través de aire, de nuestros pulmones. Entonces, por eso, obviamente, ese es un comparativo, y como son cinco artesanos que forman palabra, ¿no? Ahorita estoy hablando un poquito de palabras, de voz, porque la voz emite, o sea, si la voz no formula palabras, entonces no hay comunicación. Entonces, el hecho de escuchar la voz de Yeshua no solo tiene que ver con la emisión de la voz, sino con la producción y la acción de las palabras que golpean en un sentido a la comunidad de la Odisea. ¿A través de qué? De los 5 artesanos. ¿Y estos 5 artesanos quiénes son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Entonces, el 5 es muy interesante porque también incluso la Hei, la letra Hei, ahorita hablando un poquito de hebreo, es la 5ª letra. Es esta letra 2 veces está en el nombre de Dios, en el tetragramatrón, Yod, Hei, Baf, Hei, está 2 veces la Hei. Y la Hei es la letra que el Eterno le dio a Abraham. O sea, el Eterno le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, te voy a bendecir, pero te voy a dar mi letra, te voy a dar mi Hei. Entonces, la Hei fue la letra, el número 5, que accionó para provocar que Abraham fuera bendecido, ¿no? Muy, muy interesante este asunto, ¿verdad? Ok. Así es. Muy bien. Y es que es cierto, al hígado del enemigo, a ver, bueno, ahí explícame, no entendí tú. Y juntos al hígado del enemigo. Ah, sí, ya entendí. Sí, ya me acordé, ¿no? Que 5 y los 5 artesanos, ¡pum! Al hígado y a las costillas y a todo, amado. Así es correcto. Ya entendí tu comentario. Pero es que es muy cierto, o sea, y bueno, si se dieron cuenta, bueno, es que por eso decía, es que este asunto es muy interesante cuando Yeshua, o sea, todo salió de que Yeshua le dijo a la Odisea, si alguno oye mi voz, ¿no? ¿Ok? Entonces por eso, pues el que oiga la voz, entrará Yeshua, cenará con él, Shulchan, mesa del pacto, ¿se acuerdan? Y él conmigo, ¿ah? Shabbat, la mesa de rendición, la mesa legislativa, la mesa de Yeshua, ¿sí? Porque recordemos que en Shabbat recordamos a Yeshua, entonces es una mesa legislativa de Yeshua en contra de nuestros enemigos, como la mesa de Pesaj, decíamos, ¿no? Pero también es una mesa de pacto, es una mesa de alianza,
convenio, porque el Shulhan tenía anillos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Entonces se dan cuenta por qué creen que es tan importante hablar de peso aquí. Porque esto es el peso del candelero. O sea, es muy, muy interesante. Y no que sea mucho más que los otros muebles, sino simplemente es que porque este mueble se caracteriza de que no hay medidas en un sentido, sino que simplemente el Eterno dice, serán 34 kilos de oro. Entonces, por tal motivo, requiere una vista, bueno, no, requiere que nosotros voltemos nuestra vista no a la medida, sino al peso, ¿verdad? Y decíamos que el peso es 7, entonces por eso es muy, muy interesante este asunto. Muy bien, muy bien. Parece que vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Sí, sabía que este mueble no iba a poder ver el siguiente mueble porque hoy lo íbamos a acabar porque es mucha información, ¿no? Y bueno, también los comentarios o las preguntas que hacen también van generando eso. Si tiene alguna pregunta, ahorita la vamos formulando. Ahora, lo interesante de esto es de que para ir terminando un poquitito este asunto del candelero, de la menorá, el agente o lo que decíamos, ¿no? Que cada mueble tiene un elemento. Y el elemento aquí es el fuego y es el aceite, ¿no? Y es muy, muy interesante porque, bueno, recordemos que dos cosas bien importantes. Cuando, si vieron el video, la clase pasada, el Eterno da una orden y le dice que encendieran los pabilos para que alumbraran hacia adelante, ¿no? Y eso ya lo había explicado en otras ocasiones, pero se los voy a recordar, o pues para los que no conocen esta explicación de alumbrar hacia adelante. O sea, el punto aquí es de que el Eterno le había dicho a Moshe, el candelero tiene que, o sea, todas las mañanas, todas las tardes tienes que encenderlo para que alumbre hacia adelante, ¿no? O sea, pero ¿por qué específicamente está diciendo alumbre hacia adelante? O sea, pareciera si al español, pues nada, simplemente tendría que decir pues, para que alumbre, ¿no? Enciéndelo. No, o a lo mejor la orden o lo más lógico sería, pues nada más enciéndelo todas las mañanas y todas las tardes. Pero ¿por qué la Torah especifica para que alumbre hacia adelante? Ese es el punto. O sea, para que alumbre y otro hacia adelante, ¿no? Son dos cosas que ahí son detalles que tenemos que tomar muy en cuenta pues para identificar por qué el Eterno da esa instrucción. Entonces, la explicación es la siguiente. Cuando el sacerdote tenía que encender, pues pongamos que este es el pabilo, ¿no? Los pabilos que están ahí en uno de los pabilos, y este lado es el fuego. Entonces, se dice en la enseñanza oral que, por ejemplo, cuando tú y yo vamos a encender una vela, simplemente tenemos el fuego, lo llevamos al pabilo y al poder ponerlo en el pabilo nos permanecemos ahí un momento hasta que empiece a encenderse y a crecer la llama. Y la mayoría de las veces retiramos el fuego ya cuando la llama ha crecido, ¿no? Pero curiosamente, en la enseñanza y la forma de encender el candelero no era así, sino decían que estaba el pabilo, tenían que traer el fuego y inmediatamente que el fuego tocara el pabilo, se tenía que retirar. Eso era el comentario de la enseñanza oral o el Talmud. Entonces, ahí yo entendí algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Y bueno, explican ellos que la clave era de que al tocar el fuego, el pabilo por sí solo tenía que alumbrar. Esa es la explicación de alumbrar hacia adelante. ¿Para qué alumbre hacia adelante? Porque por sí solo tenía que generar la combustión y el crecimiento de la llama. Entonces, la llama es muy interesante, amados. Aquí les voy a, a lo mejor otros también me han escuchado hablar de la llama. Esto lo dije en las llamas del Shabbat, las velas del Shabbat. La llama, el fuego tiene 3 colores básicos. Ajá.
cuando ustedes ven una llama, tiene un color, bueno, 3 colores más bien. Y y es bien curioso porque yo no sé, ¿no? Cuando tú ves una llama, es muy interesante cómo verla incluso. No sé si ustedes se han preguntado por qué llama tanto la atención ver una llama, ¿no? En las velas, o cuando tú ves una vela, o sea, los niños les gusta verla, o sea, porque se ve muy interesante, ¿sí o no? Pero el hecho es de que el cuerpo, aquí vamos a tener aquí, por ejemplo, voy a agarrar la plumita. Este es el cuerpo, ajá. Entonces tenemos la llama. Entonces, cuando la llama está, tiene tres colores, se dice que esta parte de aquí es el estado del cuerpo y esta parte es el estado de tu alma. ¿Ok? Eso es un secreto. Entonces dicen que así como la vela tiene 3 colores, son los 3 estados de tu alma básico. Recordemos que hay 3 estados de alma básico que se considera en la perspectiva hebrea, que es la nefesh, ruach y la neshama. Entonces la nefesh es el estado más animal del ser humano, ¿no? Que nada más respira, come, hace del baño, tiene relaciones sexuales, se enoja o no sé, y se vuelve a levantar y así está, ¿no? En un ciclo. Eso es nefesh, muy animal. Pero cuando el alma empieza a elevarse, se le conoce como el alma ruach. Y cuando ya está más alta que regularmente, ese es el alma que se conecta en Shabbat, que es el alma Neshama. O sea, el alma Neshama es el alma que se adhiere al cabot de Dios, a la gloria de Dios. Entonces, así como tú ves el estado de crecimiento del alma, esa es la enseñanza, ¿no? Para que alumbre hacia adelante. Es importante que nosotros entendamos bajo un contexto altamente espiritual esto, porque esta es una dimensión espiritual. Esta es la 5ª dimensión espiritual. Y en la 5ª dimensión espiritual nosotros nos damos cuenta que un estado de conectividad del alma tiene que ver con esto. Cuando el Eterno pone de su espíritu sobre ti, de su fuego, de hecho el fuego es uno de los elementos básicos de la creación, fuego, aire y agua fueron elementos básicos, incluyendo la tierra, pero el fuego tiene que ver con eso. Y, y es muy interesante porque corresponde al que el Eterno pone de su fuego, de su gloria, ¿no? Sobre tu vida, y eso incluye su espíritu. Entonces hay una conectividad de tu alma, pero no estés esperando a que el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel y todos los superarcángeles vengan a levantarte para que tú te pongas las pilas, o que tú te santifiques, o que tú estudies la Torah, o estudies la palabra, ores, intercedas, ayunes, sirvas, que te involucres en el reino. Eso no lo va a hacer Dios por ti. El Eterno simplemente nada más pone su fuego sobre ti para que tú alumbres, como en el estado del alma del candelero hacia adelante. Entonces, cuando el alma alumbra hacia adelante por sí sola, esto implica, obviamente, pues va a fusionarse ahí el concepto de crecimiento y el crecimiento de tu alma. Entonces, nuestro cuerpo, ustedes ven que está ahí, ¿verdad? Pero el cuerpo que contiene, bueno, en el caso de las velas es la parafina, ¿no? Es dura, ¿no? Que eso es muy interesante, que es como el cuerpo. Pero en este caso del candelero tiene aceite. Y el aceite se adquiere machacando las olivas, ¿verdad? Ustedes ya bien lo saben. Entonces, ¿quiere usted unción? Respóndase. Tiene que dejarse machacar por Dios. ¿Para qué? Para que su alma crezca y sea el combustible de crecimiento
para poder llegar a un estado de plenitud, porque son 7 velitas, ¿va? Se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, mas no es así tan fácil llegar a un estado de plenitud, llegar a la estatura de la plenitud de Yeshua. Recuerden que por eso Efesios, Pablo lo menciona y dice que, pues para eso es el oficio quíntuple, para llegar al conocimiento del Hijo de Dios y la estatura de la plenitud, 7 de Yeshua. Entonces, por tal motivo, no es fácil, porque como lo decíamos, este mueble fue labrado a martillo. Entonces, tienes que dejar que el martillo de Dios venga sobre tu vida. Si eres líder, si eres pastor, si eres oveja, si eres profeta, lo que sea, apóstol, tenemos que dejarnos moldear por el martillo de Dios. El martillo, recuerden que construye, no destruye. Entonces es un martillo que construye sobre tu vida y te va moldeando, ¿sí? Porque no es que, eso tiene que ver con ser semejante, ¿no? Cuando dice ahí que llegaremos a la estatura de la plenitud, dice, o sea, llegar a esa semejanza en Yeshua. No es fácil, y que incluso para algunos conocedores más profundos de los estados del alma, todavía dicen que hay 2 estados que pues ya es difícil llegar a ellos, que incluso uno, porque es Nefesh, Ruach, Neshama, y otro que se llama Hayá, que es otro estado, y otro que se llama Yehida. Y dicen que el estado de Yehida del alma solamente lo tiene el Mashiach. Eso lo dicen algunos comentaristas. Entonces, pues llegar a ese quinto estado a lo mejor no va a ser muy fácil, pero sí sabe cuándo va a suceder. En las bodas del Cordero. Porque las bodas del Cordero es una unificación al Mesías. Recordemos que una boda tiene que ver con una alianza. Entonces, y ahí es donde viene la plenitud de la esposa. Entonces, ese quinto estado tal vez no lo vamos a poder vivir aquí, en la tierra, porque solamente le pertenece a Yeshua, al Mashiach. Sin embargo, cuando sean las bodas del Cordero y se cierra este ciclo, Filadelfia entre a su estado de plenitud y todas las comunidades, Éfeso, Esmirna, etcétera, etcétera, hayan vencido. Entonces llegas a un estado de plenitud y entonces en las bodas del Cordero, pues no dijo Yeshua, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, pues por tal motivo, pues tiene que ver con un estado de alianza y de pacto con el Mesías. Ahí yo considero que llegaremos a un estado de plenitud. Pero bueno, al mínimo salga de la nefesh, amados y amadas, salgan de su estado animal, salgamos del estado animal. El ruach, pues bueno, es el alma intelectual, ¿no? Racional también. Y la neshama, pues es el alma que se está adhiriendo cada vez más a un estado espiritual de conectividad con el Eterno. Y esto, para algunos conocedores, se sabe que es cada Shabbat, es importante. Pero recordemos que Shabbat es importante, pero tú puedes incluso entrar en ese estado diario, ¿no? Pero depende de la conectividad que quieras tener en plenitud con el Espíritu de Dios. Y que el número 7 esté golpeando y martillando sobre tu vida. Y que, así como Yeshua dijo, soy el que tiene los 7 espíritus, pues bueno, que el Espíritu del Eterno esté gobernando sobre ti en sabiduría, inteligencia, consejo, poder y conocimiento y temor, ¿verdad? Por eso le digo, no es fácil. Pero lo interesante de esto es de que eso genera un adorno, como decíamos, frutos, dones. Y curiosamente, para ir terminando, estamos en el 11º mes, donde se celebra, y bueno, a lo mejor algunos estarán viendo en otra ocasión este video. Sin embargo, en estas fechas, el día de hoy, que es que estamos en el 11º mes, acabamos de iniciar el 11º mes, el domingo por la tarde inició Rosh Hodesh, el inicio del 11º mes, y en el 11º mes se recuerda el ciclo de los árboles que están otra vez dando fruto. Entonces creo que de hecho hablamos un poquitito del candelero
este domingo pasado en la congregación. Sin embargo, es necesario nosotros volver a recordar y entender que Dios, como retomando un poquito de la enseñanza que decíamos, que en esto se goza nuestro Padre, en que demos mucho fruto. Si nosotros no estamos dando fruto, si nosotros no nos esforzamos por crecer, por avanzar, por seguir renovando en fruto, o sea, que los frutos que el Eterno ha dado en tu vida, los dones, ¿no? Porque recordemos que son dos cosas diferentes, pero al final de cuentas provienen del Espíritu. El fruto tiene que ver con tu carácter, con tu formación, con el martillo de Dios. Es un adorno porque te adorna como una esposa, como veíamos el candelero. El don es una herramienta. Entonces, el don, recuerden que se divide en tres, en dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Son 9 dones. Entonces, lo importante de ahí es que no escondas el don, porque acuérdense que hay una parábola donde el Señor le dice, ¿no?, al siervo que escondió el talento, siervo malo y negligente. Entonces, si el Eterno te ha dado talentos, si el Eterno te ha dado dones, no los escondas, porque recuerden cómo termina, y eso lo vimos en una de las primeras clases, y no ahí retornen ahí un poquitito cuando vimos el estado por una perspectiva aérea, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Nos damos cuenta que el de un talento, dice la parábola, que es lanzado al lago de fuego. Ahí es enjuiciado. Entonces, ¿para qué esperarte que te lancen al lago de fuego, verdad? No creo que te quieras echar un clavado al lago de fuego, amado y amada. Entonces, hazle caso al Señor y no escondas tus talentos. Y eso tiene que ver con el candelero, porque el candelero son herramientas, son adornos de la novia, de la esposa, y es algo vital para nosotros hoy en día, y eso define mucho incluso. Por eso a Filadelfia el Eterno le dice, o Yeshua le dice, yo conozco tus obras, trabajas. Recuerden que Yeshua no manda llamar a nadie si no está trabajando. Ese fue uno de los puntos vitales. Entonces, creo que es primordial, y para este año nuevo, este nuevo ciclo, Tu Bishvat, se dice en hebreo, el nuevo ciclo de los árboles, para este 11º mes, es bueno recordarlo, ¿no? Y recuerden que en los árboles, nosotros tenemos una perspectiva del árbol que está pegado a la tierra, ¿verdad? Este es el árbol, este es el follaje, ajá, lo voy a hacer rápidamente, ¿sí? O sea, porque si nosotros tenemos aquí un arbolito, veamos tantito aquí. Entonces, si nosotros tenemos aquí un arbolito, ¿no? Ahí se alcanza. No, voy a ponerlo en una mejor con. Bueno, yo creo que ya se están imaginando, ¿ah? Lo voy a poner más más grueso. Pero quiero ir cerrando esto. Este viene un arbolito, ¿no? Está el follaje, el tronco y las raíces. Y para nosotros es un estado del árbol así, ¿va? Pero ¿qué creen? En lo espiritual el árbol no está así. En lo espiritual el árbol está así. ¿Por qué? Tus raíces van pegadas al cielo. Baja la sustancia. Recuerden que la raíz absorbe los nutrientes del subsuelo. Entonces, tu raíz está pegada al cielo, absorbe los nutrientes. La quinta dimensión, acuérdense, el estado de crecimiento del alma, corre por el tronco y empieza a ver frutos, ¿verdad? Entonces, cuando hay frutos, ¿en dónde se ven estos frutos? En la tierra, o sea, aquí. Entonces, esto no es visible, pero esto sí. Entonces, eso implica tu vida en Dios. Tu Bishvat, amados, renovemos los frutos. Recordatorio de este mes para ustedes.
Muy bien, pues vamos a terminar. ¿Alguna pregunta? ¿Hubo preguntas? Están muy callados hoy. ¿Les da miedo hablar o qué? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Isma. Abrazos a Preguntas, Tula. gracias. Preguntas como tal, ¿no? Pero haciendo referencia a lo que decía de la figura del candelero. Ciertamente, la iglesia de Calacuaya tienen como logotipo el candelero, pero así con esa figura, y de hecho la tienen en su pared grande donde está ahora sí que el lugar donde se da la prédica, está ahora sí que dibujado de tal forma, tal cual así los brazos como están, y eso llama la atención. Aparte me imagino que también pues para sacar la figura circular en su tiempo a lo mejor sería una técnica más difícil, pero ciertamente no hay una situación que el Señor no ponga, ¿no? Tiene una similitud tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿no? Creo que esa es la situación de la figura. Claro, muy bien. Sí, sí, sí. Y de hecho, incluso decíamos que si nosotros quisiéramos tomar un símbolo más ¿cómo es la palabra? O sea, más específico de lo que es el Espíritu de Dios, sería el candelero. Decíamos la clase pasada que muchos tomaron el símbolo de una paloma y no se han dado cuenta que ese es el símbolo de la diosa Isis, me parece. Entonces, no es una paloma, porque aparte no es una paloma. Dice que estaba como paloma, más no era una paloma. Entonces, pero si realmente queremos tomar realmente el símbolo del Ruach HaKodesh, que ese es el espíritu de el Santo, no el Espíritu Santo, es el espíritu de el Santo, o sea, de el Eterno. Por eso es Ruach HaKodesh. Entonces, el espíritu de el Santo o el espíritu del Eterno, ajá, es un candelero, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Esto es importante decirlo también. Cuando Moshe recibe la revelación y eh, se la da a Betzalel Oliaf, ¿cómo construyeron los muebles, incluyendo el candelero? Pregunta para todos. Lo que había comentado la otra vez, ¿no? Que ciertamente esas personas que también lo construyeron fueron llenas del Espíritu de Dios, por llamarle así, ¿no? Y que ciertamente que les estaba administrando para hacerlos era el Espíritu de Dios. Ellos estaban conectados, como el dibujo que hizo ahorita, ¿no? Del árbol, pues ciertamente Sí. estaban conectados para que les llegara así que valga, la iluminación para hacerlos, ¿no? O sea, no fue hecho realmente por hombres, sino que el Espíritu los guió a hacerlo. Ok. Aunque la pregunta es no el estado de los, o sea, sí, sí estás en lo cierto, Isma, pero mi pregunta es ¿cómo lo hicieron? Están conectados. ¿Cómo construyeron los muebles? ¿Alguien más? Bueno, Isma dice estaban conectados. Yo iba a decir eso también por instrucciones del Eterno. Eso es lo que iba yo a responder también. Ok, lo pueden poner también en el chat. Ok, ya aquí estamos viendo. Le fue mostrado un diseño y eso lo transmitió a los constructores. Ok, sí lo transmitió, pero ¿cómo? Ok, José. Ah, ok, José. A mano, dice Anita. Ok. Esa pudiese ser lo más lógico, ¿no? Pues lo hicieron a mano, ¿no? Sí y no. Sí y no, Anita.
El dabar, bueno, José aquí ya está hablando algo interesante. El dabar, la palabra creadora. ¿Ok? ¿Alguien más? Servando, no hubo herramienta. ¿Ok? No les estoy, bueno, a mano, no hubo herramienta. ¿Alguien más? ¿Cómo se les ocurre que haya sido creado? La herramienta fue una parte de madera y otra de metal. Ok. Fíjense que, bueno, ¿alguien más quiere escribir algo? Ya no veo a nadie más. Nuevo mensaje. A ver. Pues Ya. herramientas sí hubo porque dice que fue hecha a martillo y las laminillas Ajá. que manejaban, pues ciertamente todos los utensilios que llenaron de oro fueron hechos así que a golpe y temperatura, usaron calor para realmente tener la purificación del oro que necesitaban. Como dice, tiene mucho que ver el fuego también que necesitaron para moldear el oro. Ajá. No sé si por Ok. ahí vaya, por el hecho de utilizar fuego. Fuego, sí. También aquí Servando habla de las herramientas de fundición. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. Ya se los digo. Los voy a dejar así picados. No, no es cierto. Ok, mire, por lógica pudiese ser algo así. Y pudiese ser que, pues bueno, a lo mejor se acondicionaron unos hornos de fundición y no sé, ¿no? Hicieron algunas herramientas, pues ya conocían el fuego, X cosa. Ese podía ser, pero quiero decirles que ese nivel de interpretación es muy chat. O sea, hay 5 niveles de interpretación. Y el pshat es el literal, ¿no? O sea, y no es que esté mal, me explico, ni tampoco es minimizar, sino muchas veces, si se dan cuenta, entra muchas veces nuestro raciocinio, nuestra lógica, pues fue a mano, fue con muebles, herramientas, fue labrado a martillo, dice ahí la palabra, pero recuerden que la palabra, no solamente se interpreta literalmente, sino también la palabra pardes, que para algunos se les ha enseñado, son los niveles de interpretación de la Torah. Entonces, la P es de Pshat, la R es de Remes, la D es de Drash y la S de Sod, ¿no? Entonces, hay 4 niveles como tú puedes interpretar eso, ¿no? Entonces, lo que están diciendo es Pshat, o sea, y puede ser viable, o sea, no estoy diciendo que no, sino simplemente es de que es importante ir a más profundo, saber el Sod, o sea, cómo construyeron. Y esto tiene que ver con una forma de hacer milagros. Israel es caracterizado por hacer milagros hasta hoy en día. Tal vez a lo mejor no es muy sonado, pero realmente el pueblo de Dios, una de las cosas que nos debe de caracterizar es el hacer milagros. Por ahí más o menos ya José estuvo mencionando un poquito el dabar de Dios. Pero el dabar de Dios sí tiene que ver con eso, sin embargo, es la construcción. Por eso de ahí se está hablando del martillo, pero no es una forma literal, sino también hay que entender que el martillo o la construcción, el martillo, es algo más profundo que tiene que ver con las letras hebreas, ¿no? Entonces, ese es un poquito más profundo, ¿no? No me voy a meter un poquito en este asunto para no, pero sí abrirles el entendimiento y despertar eso en ustedes de que hubo más allá o hay algo más profundo de una explicación literal de un horno de fundición, herramienta y mano. Sí tiene que ver con palabras creadoras, pero ¿qué palabras? Hola, adiós o no. ¿Cuáles son las palabras creadoras que se pudiese ser la siguiente pregunta? Y las palabras creadoras son las letras hebreas, ¿no? Entonces,
Las letras hebreas son recipientes de pensamiento divino. Entonces, no es cualquier lenguaje. Y de hecho, por eso quiero terminar así, porque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de construcción, no que, bueno, estaría bonito, a lo mejor el milagro sería despertar en ustedes más y elevar su espiritualidad, a lo mejor así. Pero, por ejemplo, en el hebreo hay algo que se le llama déjeme ver si me acuerdo de la forma de la letra, no la forma, la expresión, se le conoce como Hidushim, no, Hidushim son los nombres, ay, es con S. Bueno, a ver si ahorita me acuerdo. El punto es de que a través de las letras hebreas tú puedes construir diferentes mensajes, aún con uno solo. Entonces, por ejemplo, el día de ayer estaba meditando en algunas cosas, algunas palabras. Y curiosamente, le voy a dar 2 ejemplos. Hay 2 letras en hebreo. Bueno, ya se extendió tantito, pero es importante. A ver, déjame ver cómo está aquí. Aquí. Voy a poner un pequeño pizarrón aquí. Bien. Hay 2 letras hebreas. Una se le llama, es la letra Et. Más o menos es así. Y otra que se llama Mem. Entonces, cuando tú le pones una frase aquí, o que cómo se puede leer esto, se lee. A ver si me acuerdo. Me parece que se le agrega la vocal A y sale la palabra tam. Y tam significa plenitud, pleno, completo. Ajá. El hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿no? O sea, así. Pero si tú volteas, tú pones primero la mem y después la tet, ajá, sale otra palabra. Si tú le pones vocales a esto, porque recuerden que aquí, ahorita está sin vocales, ¿no? Pero si tú vuelves a poner esta palabra, sale met. Met significa muerto. Entonces hay una conexión de esto es a lo que me refiero con construcción, ¿sí? Estamos construyendo pensamientos. Entonces hay una conexión entre lo muerto y lo pleno. Y de hecho tiene que ver con la clase, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes estar o llegar a un ay, perdón, aquí ya ahí está. ¿Cómo tú puedes llegar a un estado de plenitud? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Hay alguien ahí? Según... Como decía usted, pastor, ¿no? Como lo está poniendo aquí con el ejemplo del candelero, y que decía que es alcanzar ya la plenitud a través de desarrollar o obtener bueno, la situación del Espíritu de Dios, ¿no? Sí, bueno, mi pregunta más bien es, no la formulé bien. Según esta conexión de estas 2 palabras, ¿cómo llegas a un estado de plenitud? Pasando de un estado a otro. Nos estamos hablando de que una palabra es muerto y la otra palabra es pleno. ¿Cuál es la conectividad aquí?
De muerte a vida. Exacto. O sea, ¿cómo yo puedo llegar a un estado de plenitud muriendo? Entonces, si se dan cuenta que acabo de construir un pensamiento en ustedes, que a lo mejor ya lo conocían, pero ahora lo están viendo a través de las letras hebreas. O sea, así se puede crear cosas. O sea, ahorita yo les estoy dando un ejemplo muy lúdico de con palitos y manzanas de lo que hizo Betzalel. Construyó con la palabra. ¿Ok? Bueno, esto está más profundo, pero hagan de cuenta que este es como que, porque obviamente ellos se fueron llenos del Espíritu y construyeron. Y el martillo de fundición pudo haber, y el martillo más bien, en un sentido es la boca, ¿no? La construcción. Entonces, no, con nuestras palabras nosotros construimos y con nuestras palabras nosotros edificamos. Por eso sí es importante que nosotros entendamos, así se maneja, bueno, al español se le llama permutaciones de la palabra, ¿no? Porque cuando hablamos de la palabra creadora, el dabar de Dios, no es una palabra en español, son letras hebreas. Porque las letras hebreas es el único lenguaje que tiene pensamientos de Dios. Entonces, así como, y ahorita a lo mejor hice una permutación muy sencilla, ¿no? Y hay una conectividad con estas dos letras y nada más las volteas y te dice otra cosa. Y al juntarlas te vas dando cuenta que hay una conectividad o un pensamiento que Dios te quiere decir. ¿Cómo llegas a un estado de plenitud muriendo? ¿No? O cuando hay muerte, no dice un pasaje que es necesario que la semilla muera para que entonces haya fruto, ¿ok? Y de ahí te pueden salir muchas cosas que muy probablemente conocen ustedes. La plenitud está relacionada con la muerte. Por eso Yeshua, su nombre fue puesto sobre todo nombre, pero después del madero. Por eso no puede haber victoria si no pasas por el madero. No puedes entrar en un estado de plenitud en victoria, de resurrección, si no pasaste por la muerte. Por eso Pablo decía que juntamente con él nosotros vayamos al madero. ¿Ya? ¿Ya están entendiendo la idea? Entonces, eso crea peso y eso crea 7 en nosotros, medida. Por eso Yeshua en las palabras proféticas a las 7 iglesias les dijo, el que venciere. ¿Qué tienes que vencer? Tu ego, tu yo, tus limitaciones, vencer tu estado de nefesh, animal. Tienes que vencer, eso es muerte. Pero ¿qué pasa si no estás en un estado de plenitud? Hay muerte también, o sea, puede ser al revés. Una es cómo puedo llegar a la plenitud, pero también ¿qué pasa si no hay plenitud en mi vida? Hay muerte. Muerte de sueños, muerte de espiritual, sequedad. Ajá. ¿Cómo está un muerto? Frío, no se mueve, no hay movimiento, no hay acción. ¿Cómo está un muerto? ¿No? O sea, también pueden relacionarlo así. Si uno ya cree pensamientos en sus vidas, ¿ya vieron? Eso es la construcción con las palabras. Muy bien, un pequeño ejemplito de construir palabras con el hebreo. Eso es lo que hizo Pastor, Betzalel gracias. Oliaf. Y también viendo eso, como dijo usted, en el aspecto de los milagros, porque ciertamente el Señor así lo estableció. Y un ejemplo también es lo divino que se llevaba a cabo, ¿no? Por decirlo, el ejemplo donde se hacían los sacrificios, el altar del sacrificio, ciertamente, naturalmente dicen que ese mueble pues estaba bajo muchas temperaturas y pues lógicamente se podía haber deshecho, ¿no? A cierto tiempo, más sin en cambio siempre estuvo manteniéndose así. Entonces era un milagro lo que estaba también en los muebles, ¿no? Que Claro. ciertamente a lo que decía ahí, así exactamente no lo podemos ver como naturalmente nada más, sino ciertamente la sobrenaturalidad de Dios y los milagros en todos los muebles. Ya para finalizar, es que ya me estoy picando. Pero a la palabra mem y tet, si tú le agregas una aleph, se forma la palabra emet. Y emet
es... ya no me cabe. Bueno, lo voy a poner acá. Emet es verdad. Ese se pone bueno, ¿no? Emet es verdad. Yeshua dijo, yo soy el Emet, la verdad. Pero ¿qué pasa si le quitas la Aleph? La Aleph es Dios. La Aleph incluso tiene que ver con uno, tiene que ver con Dios. Ajá. Dios. Entonces, si tú borras la Aleph, queda Met. Muerte, ¿no? También. ¿Vieron? Así se construyen y se quita la verdad, ¿no? O sea, en un sentido al revés. Este es un juego de palabras, ¿eh? Así puedes jugar bastantito con la construcción de pensamientos. Muy bien. Bueno, una pequeña leccioncita en hebreo de permutaciones que son muy interesantes. Así hay revelación. Así va viniendo la revelación, el Sot. Pero este fue un ejercicio que así es como Betzalel y Aholiab construyeron con las letras hebreas. Entonces, ¿cómo construyeron? Con las letras hebreas, con pensamientos divinos. Y ahí ustedes ya, los que son maestros de la palabra, pues fluyan estas enseñanzas. ¿Comentarios finales? ¿Algún comentario para ir finalizando? ¿Todo bien? ¿Están ahí todos? Sí, pastor, presentes. Muy bien. Gracias, Perfecto, gracias. pues bueno, les mando un abrazote. Cálculo hebreo, ándale. Confundido. ¿Qué pasó, Servando? Pues para eso es, para que pregunten. No estoy diciendo cuántas preguntas, hagan preguntas. No para que se me queden confundidos, sino para que pregunten. Ok. Bueno. Ya cualquier consulta, pues pueden consultarme en mi WhatsApp. Un poco de entendimiento me cuesta ahorita. Ok, bueno. Es construcción de palabras. Muy bien. Es como un asunto profético, amados. Es un asunto profético. Y esto se puede hacer con el hebreo. O sea, el hebreo va más allá de un lenguaje, sino se construyen pensamientos. Entonces, los milagros surgen a través de un pensamiento. O sea, ¿cómo surgen las cosas? ¿Cómo vino algo? A través de un pensamiento. Yeshua, incluso el verbo, era un pensamiento en un sentido y se hizo carne. Entonces, los milagros así son, los muebles así se construyeron, en un sentido, hablando en el estado profético, porque necesitamos darnos cuenta, amados y amadas, que el tabernáculo era más allá de telas, oro, plata, maderas, muebles, sino era un estado espiritual en la tierra. O sea, era algo muy, muy profundo, que era la conectividad con Dios. Era la forma de expresión de Dios en la tierra. Entonces, estos muebles todavía están en un estado espiritual, ya no están a lo mejor aquí en lo físico. Ahora, hoy en día están construyéndolos otra vez, nada más les falta el arca. Pero estamos en otra dimensionalidad. El tercer templo, que es lo que está esperando, ya no es físico. El tercer templo ahora somos nosotros. Por eso sí viene la construcción del tercer templo, pero es en nosotros. Por eso el Eterno dijo, y haré una habitación en medio de ustedes. Eso lo dijo en Éxodo. Porque el Eterno, su intención era ir más allá de algo físico. Entonces nosotros necesitamos salir de un estado más físico a un estado, un entendimiento espiritual. Esto obviamente implica algo más profundo, más hacia el Sod. Sí, así es, Jessy, sí, así es. Bueno, Jessy, aquí está, si ustedes lo ven ahí en el chat, dice, tiene que ver con el ADN del Eterno, es correcto. O sea,
Las letras hebreas, el dabar de Dios, es su sustancia, el lenguaje, que ese después fue Yeshua, porque dice que el verbo se hizo carne. Pero dice, a partir de permanecer en su dimensión, eso se materializa en lo terrenal. Así es. O sea, un ejemplo, Yeshua, fue un milagro. Un pensamiento de Dios se hizo carne. Pero Yeshua es Dios. Entonces, a final de cuentas, es Yod-Hei Vav-Hei en esta tierra, ¿no? Ahora, el punto aquí es de que, como Dios es eterno, o sea, es que nada más necesitamos salir de nuestra perspectiva de Padre, Hijo o Espíritu. O sea, porque Dios es más amplio que eso. O sea, a lo mejor en nuestros conceptos terrenales tratamos de acomodarlos o encajonarlos en como Padre, como Hijo o como Espíritu. Sin embargo, esto es mucho más profundo, es eterno y es una conciencia, es un estado espiritual altísimo y elevado. Dicen que es el alma del alma, entonces es complicado. Pero en este sentido, a partir de permanecer en su dimensión, eso se materializa. O sea, y por tal motivo, pues las palabras crean y se materializa. ¿No lo dice la psicología? Está el niño en la barda y el papá le dice, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y se cayó el niño. Pues claro, formuló palabras. Pero obviamente esas palabras están bajo un estado muy terrenal. Imagínense, si eso sucede en un estado muy terrenal del ser humano, ¿qué no sucederá con las palabras o el dabar, que son las letras de Dios? Si eso lo construye por ejemplo, si una persona dice, me siento mal, no les dicen los famosos doctores matasanos, algunos, bueno, lo bueno es que ahorita no hay ningún doctor, ¿verdad? Un médico, perdón, pero no es cuando alguien le dice, usted nada más tiene un mes de vida, y aunque no lo sea, la persona se muere. ¿Por qué? Porque se soltó algo. Si eso sucede con las palabras del hombre, ¿qué no sucederá con las palabras de Dios? Por eso las palabras crean milagros y se materializan en una dimensión terrenal lo que Dios ha hablado. ¿Ok? Ya está un poquito más, no sé si ya hay un poquito más ahí de entendimiento, mi servandito, para que no te me quedes tan confundido. Sí, claro, es caminar en la dimensión del Eterno para construir. Así es. Todo siempre ha estado basado bajo un plano constructor. Por eso, lamentablemente, los masones le llaman el supremo arquitecto, aunque no es así en un sentido, o sea, y bueno, ya la masonería no es que esté diciendo que Dios es masón, ¿no? Hay que aclararlo porque esto se sigue grabando. Pero el punto aquí es de que hay un plano arquitectónico en este asunto. Y es un plano de construcción, de eterna construcción. Entonces, pues desde el inicio está y se sigue viviendo. Entonces, cuando nosotros hablamos del tabernáculo, el plano de construcción, o sea, ahorita estamos estudiando el tabernáculo en un sentido físico, pero si se dan cuenta lo estamos llevando a un estado vivencial, a un estado en Yeshua, a un estado en la comunidad de creyentes. O sea, esto ya se expandió más allá del mueble. Por ejemplo, ahorita lo que les decía, ahorita en Israel ya el candelero ya está hecho. Ya está en la mesa de los panes, ya está el altar de sacrificio, ya están a punto de queriendo, ¿verdad? Inaugurar el tercer templo, pero yo les dije, el tercer templo ahora somos nosotros, porque ya se sabe que esta es la generación que va a recibir al Mashiach, según algunos intérpretes. Pero lo importante es que nosotros entendamos que estamos llegando a un estado de plenitud, ¿sí? De lo que el Eterno está haciendo, y que obviamente es una dimensión muy especial, un estado dimensional en él. Ahorita, bueno, espero no haber confundido a otros, pero bueno, es necesario de repente escuchar este tipo de frases o cosas para que salgamos más de un estado muy, muy físico, me explico, muy pshat. Si no entendamos el sod, el vino de Dios, el sod del Eterno. Muy bien. Les amo mucho. Un abrazo grande a Cuatza, Toluca, ¿sí? Ciudad de México, Tula, y todos los que nos estén viendo, pues en este video más adelante, un abrazote grande y pues bueno,
Bendiciones.